A ver, vamos a hablar un poquito acerca de la neumonía con este par de ilustraciones que están en el blog. A mí me gustaría recordar que este puede ser un paciente que el motivo de consulta es un mal catarro. No necesariamente es un paciente con mucho mal estado general, ¿no? Entonces, es muy común que la historia empiece con un catarro que se ha prolongado, que no se curó bien, y ahora el paciente tiene unos síntomas adicionales como que se está ahogando, como que está tosiendo con expectoración, que él nota que le sale del pecho, y a veces con un componente obstructivo, con sibilantes, con roncus. Esos son síntomas de que en realidad los pulmones están siendo afectados, de que la enfermedad ya viene de la vía aérea inferior, que no es solamente superior, ya no es solamente la rinorrea, el dolor faríngeo. Ya estamos hablando de que al paciente le cuesta un poquito más de trabajo respirar. Y sí que es posible que al verlo, solamente con ver al paciente sentado frente a nosotros, solo con verlo y ver su aspecto, ya podemos tener la sospecha de que algo no está andando bien y que merece un poquito más de nuestra atención. Sobre todo el que su cuerpo esté haciendo cosas, y ojo que lo digo de esta manera, su cuerpo está haciendo cosas para mantener una hemodinamia adecuada, para que el cerebro esté recibiendo sangre, para que el corazón esté recibiendo sangre y esté oxigenando bien. Todo funciona más rápido. El paciente está respirando más rápido, su corazón está yendo más rápido y cuando le tomamos la tensión arterial, en realidad está como normal, no está ni siquiera muy alta, 100-110, pero con una frecuencia cardíaca muy elevada, frecuencia respiratoria y saturando bien, aunque esté saturando 92, eh, ese cuerpo está haciendo cosas de forma exagerada para conseguir un estado basal casi normal. Entonces, esas son las cosas que me deben llamar la atención cuando tengo un paciente donde al auscultarle, ya que lo ausculto los pulmones, ya escucho crepitantes, roncus, sibilantes, cosas que me hablan de inflamación de la vía aérea inferior. Entonces, ya, y bueno, y si el paciente viene con fiebre, entonces casi que está el diagnóstico sospecha bastante claro. Yo con mi diagnóstico sospecha, mi diagnóstico clínico en ese momento lo que voy a hacer es confirmarlo con una analítica para ver la cantidad de inflamación e infección que tiene, leucocitosis, neutrofilia, PCR, VSG. Y luego una placa radiográfica para ver si efectivamente está la consolidación visible en la radiografía posterior anterior y lateral de tórax. Se debería ver alguna opacidad en algún lugar. En realidad, acuérdense que no es que vemos un pulmón con una radiografía, lo que vemos es una imagen a base de opacidades que por consenso entendemos que son signos que se asocian a consolidación del parénquima pulmonar. Normalmente el pulmón está lleno de aire y lo que pasa en esta gente es que ese lugar donde debería haber aire hay líquido exudado. Eh, entonces ya no hay aire y como que el pulmón, imagínense una esponja que está aplastada, no está consolidado el parénquima pulmonar. Otras cositas que me puede servir en el laboratorio, sobre todo una gasometría. Si yo estoy viendo que el paciente tiene mala oxigenación, una saturación baja, yo entiendo que esos pulmones están fallando y la gasometría tiene que ser arterial. Pero si no están fallando los pulmones, no siempre, y esto depende del contexto clínico del paciente, no siempre voy a pedir una gasometría arterial. Acuérdense que duele mucho, es un pinchazo en la muñeca, etc. Con que haga una gasometría venosa en un paciente que está con una saturación buena, digamos que me basta. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es saber si hay acidosis, primero que nada, que si un paciente con una enfermedad infecciosa sistémica va a tener una acidosis. ¿Cómo está el bicarbonato? Si he perdido mucho y si tengo reservas o no, o sea, que yo tenga déficit de bases o base exceso negativo, es un llamado a que estoy usando todos mis bicarbonatos para compensar una acidosis que está siendo importante. Y luego la cantidad de lactato, que me puede hablar si este paciente no está usando betagonistas, de que se está generando muchos ácidos más de los que yo puedo eliminar. Entonces el paciente está en acidosis. Evidentemente, si hay una insuficiencia respiratoria, satura menos de 90, yo pido la gasometría para ver algo que me va a servir muchísimo, la PO2, la tensión parcial de oxígeno, para ver si hay una insuficiencia respiratoria verdadera. Entonces yo tengo el diagnóstico sospecha, lo he confirmado con la radiología, con la analítica y entonces ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Valorar la gravedad de la neumonía. Tengo el diagnóstico de neumonía y ahora quiero ver qué tan grave es. Por un lado, la cantidad de, el riesgo de muerte del paciente a través de unos scores, sobre todo el score, el
Pneumonia Severity Index, ¿no? El PSI o índice de severidad de la neumonía, y el CURB 65. Son scores que a mí me dicen la gravedad. Me dice básicamente el porcentaje de mortalidad y según eso básicamente ingresa, porque el paciente necesita monitorización, porque hay cosas del tratamiento que no las puede seguir en casa. Tengo que ponerle antibióticos intravenosos, etc. Y lo otro es, si es que el paciente tiene signos de fallo circulatorio, mal llenado capilar, pulsos débiles, mucha taquicardia, mucha cataquipnea, con fiebre intensa, con hipotensión, ya le tengo que hacer un QSOFA para ver si es que tiene sepsis. O no le hago un QSOFA porque a lo mejor yo no confío en él, pero evidentemente hay signos de mala circulación y me puedo permitir sospechar que el paciente está séptico y que podría estar entrando a un shock séptico. Luego, medidas de soporte. Evidentemente, si es un paciente que tiene muy mal estado general y tengo que aplicar medidas de soporte vital inmediato, pues lo haré, la ABCDE. Y si no, pues el paciente tiene fallo ventilatorio, broncodilatadores, corticoides, oxigenoterapia, siempre y cuando sature menos de 92. Con la oxigenoterapia el paciente tiene que tener una saturación de 90, 88, 92, no más, no es necesario más. Necesito que haya algo de CO2 para estimular ese tronco y para que el paciente pueda respirar, sobre todo en los pacientes EPOC. Y luego antibióticos, betalactámicos, fluoroquinolonas, aminoglucósidos, sobre todo en el caso de sospechar una neumonía por gérmenes atípicos. Y luego la búsqueda del agente etiológico con cultivo de sangre y los antígenos del neumococo y legionela en la orina. En el caso de que sea una sepsis o en el caso de que ya pinte pienso que el paciente está camino hacia un shock séptico, pues tengo que aplicar medidas de sepsis, fluidos con el antibiótico terapia, vasopresores y una dosis de corticoides. Pero bueno, los corticoides está discutido, en realidad se le utiliza para prevenir el fallo suprarrenal al usar vasopresores. Y ya está, eso ha sido un resumen muy rápido de la neumonía y cómo enfocar a un paciente con neumonía, la sospecha de sepsis, las analíticas que debemos hacer, la radiografía y el inicio del manejo.